Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. El ordenamiento jurídico del país ha ido, sin lugar a dudas, depurándose en mucho. Pero, y ahí viene el pero, intereses de carácter político, en veces, falencias o carencias propias de la institucionalidad que camina siempre en la senda de la superación y de la revisión, hacen que muchas de las áreas de la justicia tengan problemas. Y esos problemas redundan en perjuicio de la ciudadanía, obvio, y también de la institucionalidad del país y de los gobiernos. Tenemos carencias, tenemos fortalezas, y nadie mejor que aquellos que se han ocupado de estudiar a fondo el sistema de justicia del país, la jurisprudencia del país, amén del análisis y el estudio de la jurisprudencia del mundo, para poder hablar de esto. Esta tarde nosotros vamos a entrarnos en el cenagoso tema de los expertos al entrevistar a un experto. Y digo que vamos a entrar porque uno entonces tiene que hacer uso de toda la experiencia que pueda ser posible para conversar con uno que sí sabe de lo que está hablando, como dicen. Él es un jurista, un jurisconsulto, que tienen diferencias entre sí, un estudioso que va más allá todavía, un tratadista, porque además le aporta al estudio de los sistemas judiciales. Eric Hernández Machado es nuestro invitado esta tarde. Bienvenido. Muchísimas gracias, don Salvador, por acogerme, y esas palabras iniciales obviamente que comprometen a fortalecer las expectativas que usted ha descrito en esa introducción. Más que considerarme un experto, yo me considero un apasionado del estudio del derecho y un apasionado de la línea jurisprudencial y del devenir institucional de nuestro país, del sistema de justicia y cómo interactúa, obviamente, ese elemento tan importante que es el aspecto legal y el aspecto político. Conocedor de las diferentes áreas del sistema judicial, tanto en lo inmobiliario como el trabajo, lo laboral, ¿no? Sí. Como lo inmobiliario, como lo penal y como lo civil también. Conocedor de eso. ¿Cuáles de esos sectores de la justicia, del sistema de justicia dominicano, están más fuertes hoy día y cuál acusa más debilidad? Hablar en materias sobre fortalezas y debilidades siempre vamos a tener que buscar una respuesta en el tema de la mora judicial, que en definitiva es lo que a la ciudadanía le preocupa, y obviamente la confiabilidad de los actores del sistema. En cuanto a la jurisdicción civil, ha de reconocerse de que ha avanzado muchísimo en lo relativo a la mora judicial, a que los procesos administrativos en la jurisdicción inmobiliaria se han agilizado, independientemente de trámites internos por ciertas comisiones que se han creado. El proceso penal que está todos los días en nuestro televisor, ¿verdad? Y el proceso administrativo que está tan en boga, con un Estado tan activo, frente a la experiencia ya de una jurisprudencia constitucional que ya va para 10 años.
vamos a empezar por lo general, la Constitución de la República. Claro. O sea, para luego derivarnos en las otras áreas. La Constitución de la República, hay insistencia cada cierto tiempo, en tiempos relativamente cortos, de la reforma de la Constitución. 39 reformas, Así es. de las cuales la mayoría han sido por necesidades circunstanciales o momentáneas. Coyunturas. Coyunturas, aupadas, empujadas por el poder político en función de conveniencias. Otras, las menos, han sido la disección del bisturí de ustedes, los conocedores, para hacer que hayan transformaciones reales en la Carta Magna. Ahora está planteado una reforma constitucional, se especulan las razones que puedan ser necesarias, pero sobresale un elemento entre todos. Hay quienes dicen que es para entrar allí un cambio en el 50% más uno para la elección del candidato presidencial. Hay quienes hablan de la posibilidad de eliminar el transitorio que impide que Danilo Medina sea candidato. Hay quienes entienden que es una reforma en procura de adecuarla aún más a la parte política. Pero hay un elemento que ha sido común entre muchos sectores y es el que más podría decirse que recibe el visto bueno de todo, que es la posibilidad de reformar la Constitución para crear un Ministerio de Justicia independiente, que es el apellido, el segundo apellido que le han puesto, bueno, independiente. ¿Hasta dónde se puede, hasta dónde conviene, hasta dónde es real que para crear un Ministerio de Justicia habría que reformar la Constitución? ¿Hasta dónde se puede avanzar sin reformar la Constitución? Está servido a usted. Bueno, hablar de la reforma a la Constitución es hablar de las necesidades o las realidades dominicanas. Hablar de la creación de un Ministerio de Justicia, como recientemente una alta autoridad se pronunció, no está impedido por la Constitución, pero obviamente que dentro de las competencias que se vayan a dar a ese órgano a crear, hay que revisar si quizás dentro de esas competencias están atribuidas constitucionalmente a otros órganos y estamentos del Estado. En todo caso, un Ministerio de Justicia debe de velar por el sistema carcelario y por la movilidad de esa población que está esperando justicia penal, pero esa atribución actualmente está en manos de la Procuraduría General de la República. Entonces, mal podríamos pensar en un Ministerio de Justicia que atienda ese asunto sin modificar la Constitución. Y respecto de su proposición, es interesante como en el anteproyecto de modificación a la Constitución aparece unas cuatro veces la palabra independiente. Y aparece, y lo voy a mencionar, y aparece otra palabra, desconcentrado. Que son dos cosas, son dos cosas diferentes. Para el Ministerio Público aparece el deseo de crear, y esa es la motivación inicial, un Ministerio Público independiente, pero no solamente independiente en sus actuaciones como lo tenemos ahora, sino garantizados por la Constitución. Tenemos la palabra independiente cuando se habla del Consejo General del Poder Judicial. Y entiendo de que se introduce la palabra independencia para garantizar que el accionar de cada uno de sus miembros sea respetado, igual con el Ministerio Público. Todo esto, obviamente, nos obliga a dos precedentes recientes, y hay que recordar por qué modificar la Constitución y adecuarla a las experiencias que hemos tenido. Usted recordará un consejero del Consejo en General del Poder Judicial en enfrentamiento con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, al punto
de ponerle querellas. Usted recordará los concursos realizados por el pasado Procurador General de la República, quizás en desmedro de la independencia deseada en el Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces, esas palabras en esos dos órganos tan importantes, obviamente que nos llevan a la reflexión de que el interés es que la Asamblea Revisora dé los primeros pasos de un prisma de independencia en esas dos dependencias tan importantes del Poder Judicial. Porque no podemos hablar solamente de independencia del Poder Judicial al momento de el juez rendir sus sentencias. Debemos de hablar de independencia del Poder Judicial, tanto ante los tribunales ordinarios como ante el Ministerio Público, en el órgano de gobierno, que en definitiva es realmente la cabeza de esas dos entidades. Aparece la palabra desconcentrado, y de una manera muy particular, en el Procurador General Administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo. Sí. Y en mi apreciación, el interés es que la Asamblea Revisora le dé una autonomía fuera del Ministerio Público. Y yo lo veo con todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ese Procurador General Administrativo, que como actualmente se denomina, pertenece al Ministerio Público, pero en su naturaleza lo que representa es a la administración pública. Y de ahí debemos de recordar que las modificaciones en la organización judicial que se dieron en los años 50 para crear la jurisdicción contencioso administrativa fue en plena época de Trujillo, que hacen una copia de lo que es el Consejo de Estado francés, donde hay sujetos ahí independientes, cada uno con su rol, pero insertan la creación de la jurisdicción administrativa y dicen, bueno, pero necesitamos un representante del Poder Ejecutivo en esa jurisdicción. Bueno, adhiéranselo al Ministerio Público, lo cual es jurídicamente incorrecto, porque ese Ministerio Público debe de ser especializado en materia administrativa, en representación exclusivamente de la administración pública e independiente del Ministerio Público que persigue la criminalidad. Porque fue por carambola que cayó prácticamente. No, carambola no, es que era la realidad de la organización judicial que teníamos en los años 50 y quizás traer el esquema del Consejo de Estado y encima de eso crear un procurador independiente quizás no era conveniente hablando de manera histórica. Sí, para el ejercicio del poder, histórica. Para decirlo con precisión. Sí, exacto. Y podemos observar que la voluntad de la propuesta de la ley que declara la necesidad de la reforma a la Constitución va llena de esos matices de independencia. Matices de independencia que deben de ser robustecidos, pero ya en rango constitucional. O sea, elevarlo de ley ordinaria a rango constitucional y que el legislador, ya sea orgánico u ordinario, le dé cumplimiento irrestricto a eso. Sí, pero a todas luces, uno escuchando, leyendo, evaluando, percibe un poco, y con ese detalle histórico que acaba de apuntar, que la independencia que se persigue, entre comillas, está muy vinculada a cuáles órganos escogen a los miembros de esa justicia. O sea, quién selecciona al procurador, quién selecciona a los jueces, quién selecciona a los actores. Exacto. Y tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos al Poder Ejecutivo, que mediante decreto también tiene un rol de escogencia en eso. La reforma de la Constitución no pudiera ser solamente para crear el Ministerio de Justicia y derivar
los órganos de escogencia. Me explico. Quitarle la autoridad de escoger a los jueces al Consejo Nacional de la Magistratura y derivarlo en el Congreso, por ejemplo, en otro, aunque el Congreso no deja de ser hasta cierto punto lo mismo, porque el Congreso está bajo la influencia de los partidos políticos así es. O sea, participa más gente. Quitarle al Poder Ejecutivo que por decreto pueda designar a los procuradores, al Procurador General, que es el jefe del Ministerio Público. ¿No sería más fácil una reforma para esos dos elementos y con eso ya se concretiza la independencia de la justicia o del Ministerio Público, que es más el que tiene la debilidad? Bueno, o es el que está más expuesto a la opinión pública, realmente. En mi pensar, en el esquema actual de la Constitución de la República, lo que hay que hacer es actualizar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo nunca pensaría en modificar o hacer desaparecer el Consejo Nacional de la Magistratura, más que, como lo tiene el proyecto, sacar al Procurador General de la República, que nunca debió haber estado ahí, porque es un actor que tiene otro papel jurídico y social en el Estado dominicano. Ahora, el Consejo Nacional de la Magistratura, per se, es una representación de las fuerzas políticas. Sí. Y, obviamente, la Constitución es la expresión política, es la expresión programática de lo que se desea que sea el Estado dominicano. Yo preservaría el Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al procurador, como el efecto está propuesto, y por qué no, designado por el Poder Ejecutivo y sujeto quizás a ratificación del Senado. O del mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Podría ser. Todo puede variar. Cuando digo respecto del Senado, hago acopio al sistema norteamericano, tan interesante, donde se designan los jueces de la Suprema, pero tienen que ser designados ratificados por el Senado. Igual el fiscal general de la nación, como se llama, es propuesto por el presidente, pero debe de ser ratificado, igualmente en Estados Unidos, en ese mismo orden. Y ha funcionado históricamente. Sí, porque el tema, en definitiva, es que la independencia del funcionario, si bien viene del esquema, pero también es una conducta personal, es asumir la responsabilidad de ser independiente. No entonces, responder a quien me escoge, me elige o me designa. Alguien muy cercano a mí me decía, ser malagradecido con quien te designó. Sí. Ser malagradecido. Esa es parte del problema. Aunque uno no lo vea, sí, claro. Ese es parte del problema. Entonces, está el planteamiento también de la reforma constitucional para la creación del Ministerio de Justicia. Sí. El Ministerio de Justicia debe de manejarse con una ley orgánica, porque introducirlo como órgano constitucional implica una reestructuración de la Constitución que no viene, en mi pensar, no está en el anteproyecto. El anteproyecto, si bien lo pueden ampliar antes de someterlo, pero sería someter al Ministerio de Justicia a una camisa de fuerza con respecto de las competencias que le pueden ser dadas por la ley adjetiva. Y le voy a poner un ejemplo. El gran problema que tiene el Tribunal Constitucional. Hay uno de los artículos que quiere modificar la forma de deliberación del Tribunal Constitucional para que cualquier sentencia del Tribunal Constitucional salga, o sea pronunciada, necesita el voto mínimo de 9 de sus 13 integrantes. Y para lograr eso, me dicen que es una ardua labor de discusión de los proyectos. En la modificación a la Constitución se quiere que ese quórum de 9 se mantenga, pero exclusivamente para los asuntos previstos en la Constitución. Dicho de otra manera, los
otros asuntos que están en la ley de procedimientos constitucionales, como es el amparo, el habeas data, la revisión de sentencias constitucionales, solamente precisaría de la votación de la mitad más uno de los miembros del tribunal. Mayoría simple. Mayoría simple. Todo en ánimo de agilizar esas competencias que no vienen dadas por la Constitución, sino que vienen dadas por la ley orgánica del tribunal. Entonces, ¿quiere decir que se puede someter una ley para definir y constituir el Ministerio de Justicia sin necesidad de pasar por una reforma constitucional para que eso sea posible? Sin necesidad de insertar el Ministerio de Justicia en la Constitución. Exacto, o sea, aprobarlo como un órgano por ley. Una ley orgánica, artículo 112 de la Constitución. Sin necesidad de insertarlo en ese punto, en este proceso de modificación de la Constitución. No, perfectamente. Pero luego habría que hacer alguna reforma constitucional si se quisiera darle algún tipo de funciones que están en la Constitución a ese Ministerio de Justicia. Así es. Si dentro de las competencias que se quieren dar al Ministerio de Justicia le pertenecen a algún otro órgano constitucional, hay que derogar esa parte de la Constitución y luego por ley atribuírsela al Ministerio de Justicia. Ley que salga dando atribución al Ministerio de Justicia y que esa misma atribución esté en otro órgano del Estado es esencialmente inconstitucional y puede ser atacada de manera directa ante el Tribunal Constitucional. Por eso es la prudencia de la derogación de las competencias de la Procuraduría General de la República en lo relativo al sistema carcelario y el manejo de las cárceles. Entonces, si se quiere pasar el sistema carcelario de la Procuraduría al Ministerio de Justicia, ahí sí tendría que ser sobre la base de una modificación constitucional derogándole esa competencia a la Procuraduría. Hay quienes, al tratar el tema de las posibles reformas constitucionales y en otro momento de reformas constitucionales, han hablado de la necesidad de establecer o poner candados a la Constitución de la República de forma que sea o cada X tiempo consignado como tal o que no pudiese reformarse la Constitución ya para temas que hayan sido ejecutadas o planteada otra reforma constitucional. Hay quienes han planteado esos dos elementos. ¿Hasta dónde eso, en términos jurídicos, es posible? Para adentrarnos en eso, quizá tenemos que hablar un poco de doctrina constitucional y especular en filosofía constitucional. ¿En qué medida una asamblea revisora anterior es superior a una asamblea revisora posterior? No es posible. La Constitución prevé de manera expresa en cuáles aspectos la asamblea revisora no puede tocar. Forma de gobierno, estructura del Estado, separación de poderes. Si tocare derechos fundamentales y aspectos sobre la ciudadanía, sobre el territorio, tendría que ir a un referéndum aprobatorio. Entonces, esas son lo que se llaman núcleo duro o parte de la Constitución rígida, pero nuestra Constitución no puede ser rígida al 100%. Debe ser rígida para garantizar la estructura del Estado y los derechos fundamentales, como está previsto en la actual Constitución. Pero de ninguna manera una asamblea revisora puede supeditar las actuaciones de una asamblea revisora posterior. Entonces, eso quiere decir, en buena doctrina, que no se le podría poner ningún candado a la Constitución, porque cada asamblea revisora tendría el mismo... Es soberana. Soberana, la misma potestad
Claro. que la que la precede o la que posteriormente pueda surgir. La constituyente. Hay quienes han planteado la figura de la constituyente para la reforma constitucional. ¿Hasta dónde el Estado de Derecho en República Dominicana, la institucionalidad de República Dominicana y la jurisprudencia aquí permite que pudiéramos abordar el tema de la figura de la constituyente? Ese punto fue objeto de debate ya antes de la Constitución del 2010, objeto de debate en el 2008, 2009. ¿Por qué? Porque la constituyente se convoca a los fines de crear nuevas bases fundacionales del Estado. Si los asambleístas constituyentes decidieran que el Estado, que la forma del gobierno ya no sería republicano, sino que seríamos una república federada o lo que fuere, eso es lo que le corresponde al constituyente. Pero como ya yo hablé de los núcleos o duros de la Constitución, hablar de constituyente en una modificación de las estructuras de gobierno de la Constitución no tiene sentido. El concepto de constituyente es para una refundación del Estado con un nuevo concepto, con nuevos propósitos, con una constitución económica diferente. La Constitución de 1963, la de Juan Bosch, le dio mucha fuerza al tema de eliminar el latifundio y ese tipo de cosas. Y realmente estamos en nuestro sistema actual cada vez que haya una convocatoria frente a una asamblea revisora. Eric Hernández, jurisconsulto. Nosotros vamos a una pausa informativa y comercial con la venia para luego ver la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué está pasando con la jurisdicción inmobiliaria? Las investigaciones del Ministerio Público que acusan en veces en muchos de los expedientes. La gente nada más lo ve cuando se trata de expedientes de corrupción, pero también expedientes de carácter civil, penal, acusan debilidades que terminan impidiendo que se conozcan a fondo o que se hayan sentencias definitivas, condenatorias en esos expedientes. Lo penal, lo civil y el caso de lo laboral, ahora con la resolución del Ministerio de Trabajo, dándole algunas garantías a las servidoras domésticas, lo cual es, según muchos, un golpe a la clase media del país, o cuando menos un problema que se le crea para tener servicio doméstico en las casas. Después de la pausa. Vámonos.